placer, como siempre, estar con todos vosotros. Hoy hemos preparado un programa especial, quizá no es como habitualmente, con menos contertulios, pero seguro que va a ser un tiempo de mucha edificación y donde vamos a poder ver a Dios en medio de esta pandemia, que es lo que pretendemos. Pretendemos transmitirte más vida, la vida de Dios. Y como siempre, no estoy solo, estoy hoy, pero que muy bien acompañado con mi pastor, mi amigo, Juan Carlos Parra. Buenos días. Buenos días, Josué. Es un placer estar aquí en el programa Más Vida. Seguimos adelante, seguimos en radio y en televisión Vida. Unos, otros, entre todos. Tenemos algunos en confinamiento para hacerse la PCR y otros podemos estar en estos espacios, ¿no? Pero con paz dentro de todo y peleando esta buena batalla de fe. Amén, así es. Algunos están en la retaguardia, sí. Otros están descansando, pero otros podemos estar al pie del cañón y no sabemos en qué momento nos puede tocar. Claro. También pasar quizá por ese tiempo de descanso. Estamos en las manos del Señor y es lo que queremos transmitir desde aquí, transmitir un mensaje de fe, de esperanza, de ser conscientes de que estamos atravesando una situación pues, que es complicada a ojos humanos, pero que también podamos tener la apertura al mundo de Dios, al mundo espiritual y ver que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, sin más, vamos a empezar ya. Yo quería empezar hoy es el día internacional donde se celebra. Bueno, es el Día Internacional del TDAH. ¿Qué es el TDAH? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno que suele aparecer en la infancia y bueno, tiene unas connotaciones pues que todos conocemos o muchos conocemos. Quizás tú estás escuchando y viéndome y dices, ¿tú qué es eso del TDAH? ¿No? Pues el TDAH, pues como sus propias siglas indican, es un trastorno, ¿no?, de déficit, o sea, una falta de déficit. Cuando el niño empieza a experimentar pues falta de concentración, le cuesta concentrarse, y también de hiperactividad, ¿no?, de reacciones con mucha actividad, niños que son muy inquietos y que también reaccionan quizá a destiempo o no saben medir bien. Y lo preocupante es cuando eso, que también normalmente puede ser que se vaya mejorando con la edad, pues también se puede dar incluso en personas mayores, ¿no? Entonces es algo que ¿quién mejor que también nuestro amado pastor Juan Carlos, que esto lo está viviendo él mismo, claro, ¿no? Y Vanessa en sus propias carnes con uno de sus hijos, sí. Y que nos puedas explicar un poquito también cómo es vuestra experiencia, cómo estáis viviendo esto, ¿no? También desde la fe, por supuesto, señor, en Cristo Jesús. Sí, es muy importante el simple hecho de que se diagnostique un problema como este en un hijo tuyo o en uno mismo. Claro. Porque hace unos años, aunque la historia del TDAH tiene ya su casi un siglo, ¿no? Va por ahí desde los 50, 60 ya se comienza a investigar el tema de la hiperactividad y el tema también de la falta de atención, y evidentemente evolucionan esas investigaciones hasta que hoy en día muchos psiquiatras, muchos doctores, está ampliamente aceptado el que el TDAH tiene que ver con unos problemas cerebrales, neuronales, en la parte frontal del cerebro, un problema en los neuroconectores que hacen que la persona tenga dificultad para concentrarse o que sea más propensa a la impulsividad, a la hiperactividad. Entonces, en un tiempo dentro de lo que era la familia y el sistema escolar del siglo pasado, eran los chicos inquietos simplemente, o los chicos que les costaban más en los estudios, o este crío que es malo, tal. Me ha salido así, pero hoy en día ya se hace una serie de tests, una serie de pruebas en los colegios, están y en los institutos los servicios de orientación y de pedagogía y de apoyo psicológico con unos protocolos de actuación, al menos en España, para que ante la falta de concentración, ante la dificultad de ejecutar y de organizarse un muchacho y otros síntomas, se pase una serie de test y se analice si es un chico que tiene TDAH para que pueda ser atendido
desde edad temprana, que es lo ideal, ¿no? La atención temprana, y hay entonces un trabajo que se hace en casa y en el colegio, un apoyo también que tiene que ver con la medicina, con una medicación que les puede ayudar en la concentración, pero también cuando ya visibilizas el problema, lo diagnosticas correctamente y puedes empezar a tratarlo, cambia el chip, cambia a la hora del maestro cómo dirigirse a ese alumno, claro, cómo captar su atención, sentarlo más adelante, cambia también en cuanto a los padres, cómo podemos trabajar. Para nosotros fue, en el caso de Rubén, que es nuestro tercer hijo, el entender lo que a él le pasaba, entenderlo mejor, fue una gran bendición. Claro que sí. Fue una gran bendición porque nos dábamos cuenta de que le costaba más organizarse, ser responsable, le costaban algunas cosas de las relaciones, ¿no? A la hora de contener el genio, hablar fuera de tiempo o magnificar ciertas cosas de vergüenza o de timidez. Le costaba también el poder entender lo que se explicaba en clase. A veces llegaba a casa y era como haber estado la mañana en blanco. Wow. Y ya nosotros teníamos que trabajar la materia en casa, todo lo que habían dado por la mañana. Es como que no había entendido muchas de las cosas y por la tarde teníamos que trabajarlo, y ya llega un momento que los hijos comienzan a andar solos, en el caso de Rubén no. Y el problema con nuestro hijo es que no fue diagnosticado a tiempo. Precozmente, ¿no? No sé si influyó nuestra partida a Bolivia, pero claro, ya a la vuelta de Bolivia, con sus 14 años, nos sientan el tutor y después la psicóloga y nos dicen: mira, creemos que vuestro hijo tiene TDAH. Le hicieron los test y efectivamente salían todos los indicativos, pero además como padres nos comienzan a hacer una serie de preguntas que ya vienen pues de rigor para que el profesional las haga a los padres. Y empiezan a preguntarnos y estaban describiendo a nuestro hijo. Y sabes, una de las cosas que a Vanessa y a mí se nos saltaban las lágrimas, porque nos dábamos cuenta de que a veces, hablando con los profesores, ¿no? Es que es mal educado, o es que no atiende lo suficiente, o es que se distrae fácilmente, y tú estás... y a veces te miran como que tú no trabajas con tu hijo, no estás educándolo bien, tú estás haciendo un esfuerzo soberano, igual que con tus otros hijos, y te das cuenta de que algo no marcha, ¿no? Entonces, que de repente te digan, empiezan a decir: ¿le pasa esto? Pues sí. Y le pasa esto otro, pues sí. Y nos explican también: miren, esto puede ser heredado, puede ser algo genético, ¿no? Puede tener relación también con el embarazo, si ha estado la madre sometida a un gran estrés o a una medicación que ha tomado la madre, en fin, hay diferentes causas. No sé si es causas. Prematuro, he leído también, ¿no? Si el niño es prematuro, En el caso nuestro, Vanessa, cuando estaba recuerdo ese tiempo. Ella tiene mejor memoria, pero cuando estaba ya de 6-7 meses, por ahí, o un poquito antes, tuvo unas crisis malísimas de vértigos y estaba muy delgada también. Claro, y sí o sí, además sometidos estábamos a una gran presión. Fernando había tenido un nuevo infarto, el quinto, la iglesia estaba viviendo un momento de división. Así es. Nosotros nos mudamos desde Águilas, tomamos el pastorado aquí en Murcia, y todo eso ella lo vive de tal manera que se desata una crisis de vértigos que se puso muy mala, y los médicos nos dijeron: mira, es que tiene que tomar esta medicación, aunque tiene unos efectos secundarios. Y eso ha hecho que quizás la alergia que no tiene otro de sus hermanos, o que quizás en el aspecto de su concentración y del TDAH se le manifestara desde pequeño, pero empezamos a tratarlo. Nosotros ahora mismo estamos tratándolo con una medicación que le ayuda a concentrarse, y también estamos, por otra parte, en un constante trabajo en equipo y comunicación
con la pedagoga terapéutica del colegio y la psicóloga del colegio, y los mismos profesores lo saben, entonces lo sientan adelante. A veces los exámenes, en vez de dar las 10 preguntas, ellos le dan primero 3, luego 3 y luego otras 4, y como que se agobian menos. Claro. En fin, van ayudando al alumno para que no se quede descolgado, para que no se quede atrás, porque por otra parte son personas, las que tienen TDAH, que pueden realizarse profesionalmente. Por supuesto. Que pueden aprender a convivir con esto, que pueden ser sumamente brillantes en algunas áreas. O sea, no tiene que ver con la inteligencia, con el coeficiente intelectual. Sí. Dicen que Will Smith tiene TDAH. Sí, Michael Jordan. Este que hizo el de Benjamin Button, ¿cómo se llama? Brad Pitt. Fíjate, hay un montón de gente que son celebridades en lo que se dedican, y que son triunfadores, entre comillas, dentro de sus profesiones, que han padecido o son TDAH. Yo recuerdo una vez que fuimos al Ayuntamiento de Murcia y, bueno, y estamos hablando de todo esto por ser el Día Internacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, pero ¿sabes una cosa? Que creo que hay muchas familias que pueden comprender mejor, educadores, que pueden comprender mejor a personas con TDAH, y también padres que quizás en complicidad con el centro educativo se dan cuenta de que el problema de su hijo tiene alguna conexión. A lo mejor es un trastorno de atención sin hiperactividad o sí con hiperactividad. Entonces pueden pedir que lo vean y saber mejor cómo tratar este tema, porque hay una incidencia, hay un tanto por ciento, algo menos de 10% de niños, pero en un aula a lo mejor de 20 puede haber 2 perfectamente que tengan TDAH. Sí, claro. Entonces, yo recuerdo que íbamos al Ayuntamiento de Murcia y el inspector de Medio Ambiente nos atendió de maravilla por problemas que teníamos con el sonido aquí. Está haciéndonos unas preguntas a Jonathan y a mí, y entonces en el despacho contiguo, que eran despachos separados por una cristalera simplemente, hablaban fuerte y estaban ahí. Entonces él descuelga el teléfono, llama al compañero y le dice, por favor, habla un poco más flojo. Cuelga el teléfono y nos dice, estamos hablando de un hombre de 50 y tantos años, perdonadme, pero yo tengo TDAH y os quiero prestar atención, pero con esos ruidos, porque también hay algunas cosas que, por ejemplo, son más sensibles a los ruidos. Ellos, por ejemplo, viendo una película en el cine se pueden concentrar porque está todo oscuro, el sonido, la pantalla, pero a lo mejor ver una película con otras fuentes de distracción, ruidos, etcétera, se ponen nerviosos porque empiezan a desconectar, ¿no? Entonces este señor nos quería atender bien, pero estaba distrayéndose y entraba ese ruido y no estaba ejerciendo bien, en ese caso, la entrevista que nos hacía. Y lo asumía y nos dijo con toda naturalidad, es que tengo TDAH y necesito estar bien concentrado para hacer bien mi trabajo, ¿no? Tremendo. Es interesante eso que dice, ¿no?, de que es un trastorno neuronal, porque yo imagino que muchos años se ha desconocido esto, sí. y es lo que tú dices, ¿no? Incluso se ha asociado al ámbito social o a la educación del niño, en el lugar donde crece o donde se desarrolla, y varios estudios descartan eso, aunque, y esta es la pregunta que yo te quiero hacer, aunque sí influye en la mejora de un niño diagnosticado con TDAH, su ambiente. Y yo quería preguntarte cómo ha influido positivamente la fe, ¿no? El tener a Cristo, ¿no?, en el hogar y poder descubrir esta patología que está en Rubén en este caso. Sí, bueno, a toda la familia nos ha ayudado mucho el saber que Rubén lucha con ese hándicap, con ese trastorno, para comprenderlo, pero luego entra la fe, el decir, hijo, tú puedes realizarte, cumplir el propósito de Dios. Amén. En cualquier momento el Señor te puede sanar, pero si no te sana, quizá eso hace que te desarrolles otras áreas, no sé, como una persona que es invidente y desarrolla el oído o el tacto y echa mano de otros recursos. En este caso, una persona con TDAH puede echar mano de fortalecer otras áreas y ser, por ejemplo, en el caso de Rubén, él es
brillante para tratar con las personas, empático, sensible con los animales, es muy trabajador, se le da muy bien todo lo manual, y esas son sus fortalezas. A lo mejor si nos empeñamos, ahí entra la sabiduría de Dios, yo pienso, ¿no? Y si nos empeñamos en que él estudie algo que no le motiva, lo perdemos académicamente y luego en su trabajo futuro. Pero si lo encaminamos a algo que le gusta, que le apasiona, que está más acorde con su forma de ser, con sus fortalezas, tiene inteligencia para eso, ahora hablan mucho de las diferentes inteligencias que hay, ¿no? Pues de repente puede hasta ser sobresaliente en esa área, sí, porque lo vive con más intensidad, porque en el caso de nuestro hijo se apasiona cuando algo le gusta. Nos ha ayudado para él mismo, ¿no? Porque al educarlo con la ayuda del Espíritu Santo, él es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Amén. Entonces él mismo sabe que necesita el Espíritu Santo para controlar su genio, para recibir corrección, para batallar con sus luchas de adolescente. Y sabe que, por ejemplo, las personas que tienen TDAH, que lo que sucede, que el cerebro en la parte frontal, cuando recibe una descarga de dopamina, entonces esas conexiones neuronales se estimulan y produce una sensación satisfactoria. Ahora, esa descarga de dopamina puede venir por un abrazo, puede venir por aprobar un examen, puede venir por algo positivo, pero también puede venir por algo negativo. Entonces, una persona con TDAH puede ser más propensa a la ludopatía, a ser adicto a la pornografía, a ser adicto a la agresividad, caer en ciertas ataduras, porque al recibir, o a las drogas, al recibir esa inyección extra de dopamina, su cerebro es como que se ilumina y lo percibe con más intensidad que alguien que no tiene TDAH. Entonces él sabe toda esa realidad y sabe que tiene que ser un adicto al Espíritu Santo, ¿no? Y a las cosas de Dios, y que él va a ser su fortaleza. Nosotros como padres, para la paciencia, para pedirle al Señor la sabiduría, para orar por sanidad y todo ello, pues esto ha sido algo que lejos de debilitarnos o de producir queja, pues como sucede con todas las pruebas, que es más gracia, nos hace ver al Señor, ¿no? en nuestro Amén. Día a día. Qué bueno también poder darle, ¿no? Como dices, esa identidad a Él, ¿no? Como hablabas al principio, de que Él ha sido creado de una manera, pero Dios tiene algo con Él maravilloso, y que Él tenga esa seguridad y esa identidad en Cristo que le ayude a fortalecerse incluso en lo que entendemos que es su debilidad. Sí. Porque esto que dice es muy interesante. Yo leía cuando Rubén fue diagnosticado y no lo comunicaste a nosotros, leí sobre y vi toda la gente importante que padece TDAH, y suelen ser brillantes cuando se apasionan por lo que les gusta. Suelen ser los mejores. Claro. Michael Jordan, por ejemplo, leí sobre Michael Jordan cuando le detectan el TDAH, que ya era mayor cuando se lo detectan. Y, quizás es por eso, y era el mejor. Encuentran que hay una satisfacción que te cuesta mucho en un área, pero en otra te va bien, y eso te produce una alegría y sigues trabajando, ¿no? Esa fortaleza. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sabes que en el caso nuestro, pues lo detectamos tarde y lo asumimos, y lo asumió Rubén, y fue un bálsamo. Imagínate que lo hubiésemos de una forma temprana, lo hubiésemos diagnosticado y empezamos a trabajar y a explicarle a los profesores, porque a veces en el centro uno tiene que hacer un trabajo. Claro. Yo animo desde aquí que los que tenemos hijos, o somos personas con TDAH, o tenemos hijos con TDAH, no nos pongamos las pilas de informarnos, pero también ser parte de asociaciones, entrar en grupos de Facebook, suscribirte a medios de comunicación,
por ejemplo, perfiles de Twitter o de Facebook donde están constantemente hablando de congresos o nuevos descubrimientos o simplemente concienciando, informando. Hay padres que se desahogan en cuanto a cómo han visto avances o cómo se desahogan de que no son comprendidos hoy en día. Sí. Entonces eso ayuda muchísimo, la parte de información y la parte de asociarnos. Pero extrapolando esto, yo creo que es clave que cada uno nos conozcamos. Por ejemplo, hay gente que tiene una tendencia, imagínate, a deprimirse, ¿no? Y a ver las cosas con un poquito de pesimismo y negatividad. Esa es tu carne, esa es una herencia, una propensidad. Tu debilidad, el viejo hombre. Si tú lo sabes, entonces estás en guardia con eso. Claro. Y no vas echándole la culpa a todo el mundo de que eres la persona más desdichada del mundo y todo te viene en contra de ti, sino que son los mismos problemas de los demás y tú te bajoneas. O alguien que de repente es bipolar, está unas veces muy arriba, otras veces muy abajo, le cuesta mantenerse en estabilidad, en constancia emocionalmente. Oye, pues si yo lo sé, eso hace que más le pido al Señor ayuda, me conozco, con el que convivo entonces se lo hago más fácil. Si yo tengo la mecha corta y una forma de ser que ¡bum!, exploto rápido, además de que con el Señor voy trabajando eso, pero yo me doy cuenta de que puedo hacer infeliz a la gente que tengo a mi alrededor. Entonces, el podernos mirar en ese espejo y conocernos y reconocernos, Dios mismo trabaja eso. O sea, Dios mismo no te dice que tú eres un Superman. Él te dice que tú eres un Clark Kent y te dice que tienes esta debilidad, estas limitaciones, pero con su ayuda y con su gracia puedes ser un Superman. Sí, y la gloria se la va a llevar Él, ¿no? Eso es lo maravilloso, ¿no? De la obra de regeneración que hace Cristo en nosotros, ¿no? A través del nuevo nacimiento que nos puede transmitir su naturaleza. Dice el apóstol Pablo que tenemos la mente de Cristo, que podemos pensar como Él piensa, si cultivamos ese nuevo ser que nace en nosotros a través del nuevo nacimiento. Amén. O sea, que podemos, ser igual a Cristo, ¿no? Claro, eso lleva todo un trabajo, una devoción, una búsqueda de Dios en alimentar esa nueva naturaleza para poder... lo maravilloso, una vez le escuché al pastor Radamés, lo maravilloso del Evangelio y de Cristo es que podemos todos dar el nivel que no podíamos dar. Claro, o sea, que sí. el que robaba puede dejar de robar, el que era de una manera puede ser porque Dios no solamente te lo pide, sino que te da la capacidad, poder, la capacidad de lograrlo, ¿no? Entonces, para cualquier persona que tiene TDAH puede en el Señor encontrar una dosis extra de concentración si te falta, de que te ayuda a organizarte, de que te ayuda a conocerte y depende más de la gracia de Dios para sacar adelante las cosas. Así es. Y luego no comparar, por ejemplo, nosotros no comparamos las calificaciones de Caleb y de Rubén, ¿entiendes? Y Rubén saca una calificación y eso no quiere decir que no va a ser un gran profesional en un área determinada. Así es. Él está esforzándose y eso es lo único que premiamos, que siga esforzándose, que sea constante, que sea responsable, etcétera. Pero es un error el comparar y simplemente por un baremo que hay que poner exámenes, aunque hoy en día eso lo quieren aprobar a los alumnos sin... aunque suspendan, ¿no? Yo creo que son necesarios los exámenes para valorar si se ha aprendido, si se sabe o no se sabe de lo que se está estudiando. Pero lo que quiero decir es que a veces un barómetro así, una forma de medir así a todo es muy injusta. Entonces los padres podemos ayudar y los profesores decir, bravo, bien, te has esforzado, lo has asimilado, has comprendido, y aunque no hayas sacado un 9, un 10, un 8, lo importante es que sigues en esta formación y vamos a ir encauzando tu vida hacia lo que... Hay algún vídeo, ¿no?, que hemos pensado en poner, pero uno de ellos se llama Las vidas de Mario, y es muy interesante cómo crece Mario en una familia que lo apoya y logra formar una familia propia y tener una profesión.
Y en cambio se presenta la otra versión de la historia de Mario. Si crece en una familia donde no se trabaja con él, ¿no? ¿Cómo puede acabar siendo una persona con serios problemas? No Había sé pensado ponerlo ahora. no sé si es muy válido para nuestra audiencia de la radio, ¿no? Porque no tiene... Apenas sonido. Me parece que no tiene solo música, pero para los que nos siguen en la televisión sí que es estupendo y luego se lo contamos, si acaso. Claro que sí. Vamos a ver ese vídeo. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Es emocionante, ¿no? Este vídeo, cómo refleja la realidad de cómo podemos nosotros ayudar en nuestro trato cuando hemos encontrado o tenemos diagnosticado a un hijo, ¿verdad?, con TDAH. Lo pueden buscar, Las vidas de Mario, por YouTube, por Facebook, es fácil de encontrar. Sí, y cómo va relatando desde pequeño, ¿no? Como un niño con TDAH y la diferente forma, ¿no?, de tratarlo, que sería una forma la forma mal, ¿no?, de aislarlo, de no ser conocedores de lo que está viviendo, de no poder ayudarle, y la otra forma, ¿no?, de cómo ir ayudándole. Eres un cara dura, eres un... mal educado, eres sí. no sé qué. Bueno, yo me imagino, porque, claro, yo es que estoy imaginándome, ¿no?, porque todos hemos pasado por la edad escolar y hemos sido niños, ¿no? Yo identifico a muchos niños que creo que tenían este trastorno. Cuando yo era pequeño, en mis años, por lo menos esto no estaba como está ahora, al tanto. ¿Qué va? Y eran el tonto de la clase, o el hiperactivo, o el que no sé, el nervioso, le llamamos el nervioso, el que no se concentraba, el que sacaba malas notas, el que siempre... Me gusta mucho, ¿no? Ahí en el vídeo sale un momento como su profesora saca un examen, un 2,5 creo en el examen, y pone muy mal, ¿no?, arriba. Y en cambio en el otro pone ánimo, sigue adelante, ¿no, Mario? Qué pequeña diferencia, pero qué grande al final, ¿no? Wow. Para un muchacho. Sí. Tremendo. Y cómo al final se ve la realidad de uno, ¿no?, cuando no ha sido bien tratado por la sociedad ni por su entorno, y que está solo en el sofá, desgreñado, mal,
y en cambio el otro está feliz y incluso con su pareja, con su familia. Claro que sí. Cómo era un apasionado de la cocina, ¿verdad? Y cómo pueden ayudarle a que se desarrolle como un gran cocinero, ¿no? Y se ve ahí como un gran cocinero, un chef, y en cambio se ve de la otra manera ahí frustrado en la cocina, ¿no? Porque no ha habido alguien, un entorno, ¿no? que le haya ayudado. Así Que que lo motive. el entorno no es no es la raíz que provoca el TDAH, pero el entorno sí que puede favorecer, es primordial. Y para personas, fíjate que estudian los síntomas, piensan en su infancia, piensan en su juventud y dicen, oye, a mí me ha costado siempre planificarme, estar concentrado, saberme relacionar, he sido hiperactivo o a veces impulsivo. Resulta que se me da muy bien un área o unas áreas, pero en otras no puedo mantener la concentración. Y así he sido y he batallado con esto. A lo mejor estás todavía a tiempo de ir a una consulta, de ir a un psicólogo, de decirle, he escuchado un programa por el Día Internacional del TDAH y yo en mis tiempos esto en la EGB esto no estaba, simplemente era un mal estudiante o un distraído o un maleducado y ahora estoy pensando y preguntándome, porque a lo mejor te van a ayudar a comprenderte, te van a ayudar también con una medicación que, como digo, es una medicación que simplemente ayuda a los neuroconectores. Sí, que no es nada de todo lo que piensa la gente, ¿no? Que puede ser. Que intenta contar su experiencia de antes de ser diagnosticado y tratado a después de ser diagnosticado y tratado, lo asemeja con conducir con una fuerte lluvia y el limpia parabrisas no da abasto. Y entonces tienes que ir como haciendo un sobreesfuerzo constante para no salirte del carril, ¿no? Me ha pasado. A la hora de conducir. Dice, así yo estaba, pero me diagnosticaron y entonces comencé con esta medicación que hoy en día se ha comprobado su efectividad y ahora estoy conduciendo y veo claras las cosas y puedo llevar adelante mi trabajo, planificarme mejor, etcétera, etcétera. Entonces merece la pena hablar de esto, merece la pena, como digo, visibilizar este problema. Sí, estaba pensando que quizá en realidad, claro, no al extremo de que sea un problema, ¿no? Como puede ser en casos que están diagnosticados ya como que son TDAH, ¿no? Pero yo creo que todos hemos sufrido un poco de TDAH en algún momento de nuestra vida. Todos hemos tenido algún déficit de atención. Yo creo que la áreas. sociedad en este momento es TDAH, ¿sabes? Tiene un poco de, todos tenemos un poco de déficit de atención. Sobre todo en el Congreso de los Diputados. Ahí es donde más hay. Y estamos idiotizados, un poco idiotizados con tanto teléfono y tablet y ordenador. Es verdad. Y por eso es lo maravilloso de la obra de Cristo, ¿verdad? Que nos iguala. La cruz nos iguala a todos, nos da la posibilidad de experimentar esa vida sobrenatural que es tan maravillosa. Y fíjate algo importante que tú decías, ¿no? Dios nos regala esa vida y dice, Josué, Juan Carlos, Rubén, vívela. Vívela porque es para ti. Di mi vida para que tú la puedas disfrutar. Y es algo maravilloso porque nos da la posibilidad de acceder a algo sobrenatural, ¿no? Y qué malo sería despreciar eso, ¿no? Sino poder... Pensando en los problemas como un abismo, hay un abismo, ¿no? Que separa una superficie de otra y en medio un abismo. Hay dos formas de superar ese abismo, de salvar ese obstáculo. Uno es que desaparezca el abismo y se junten los dos pedazos de tierra. Otro es hacer un puente. La cruz hace un puente en esa separación entre Dios y los hombres, pero pensando en nuestros problemas, a veces el Señor sana, pero otras veces el Señor simplemente te da la gracia. Ese aguijón, ¿no? Para que tenía Pablo. superar y poder seguir adelante y que no caigas en ese obstáculo. Es una forma de ver lo sobrenatural de Dios. A mí lo que más me asombra es que Dios nos dice, vive esa vida, Josué, pero no me está pidiendo nada que no me haya
que no me haya dado antes, por gracia, ¿no? Es algo, es como, o sea, me estás pidiendo algo, pero ni siquiera es mío, me lo estás regalando, me estás dando la oportunidad, ¿no? Tú me estás capacitando, me estás dando la capacidad para hacerlo. O sea, como que Dios nunca nos pide nada que no nos haya dado antes. Totalmente. No nos pide nada. Sabes que hay otro vídeo que es cortito y se titula ¿Cómo identificar el TDAH y cómo atenderlo? Y quizás podría ser también de ayuda. Hacer un diagnóstico, ¿no? En esto que estamos hablando. Pues vamos a verlo. Típico que llega una mamá a la escuela y la maestra le dice que su hijo es insoportable, seguro tiene TDAH y no lo va a recibir hasta que no lo atiendan. La madre, muy preocupada, va al Seguro Social y después de 2 horas de esperar, por fin la atienden. El médico llena unos formularios, hace unas cuantas preguntas apresuradas, le receta un par de medicamentos al niño y una cita dentro de 2 meses. Este tipo de prácticas inadecuadas acarrea muchos problemas, pues hay niños que no padecen este trastorno y aún así se les medica, mientras que otros que sí lo padecen no reciben la atención adecuada. Es por eso que en este video te explicaré cómo identificar a un niño que realmente tenga este trastorno y cómo se le debe atender. Te doy la bienvenida a mi canal donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH, es un problema del desarrollo neurológico que impide el sano desenvolvimiento de las capacidades como la atención y el autocontrol. Desde edades tempranas se presentan ciertos rasgos que nos pueden alertar de la presencia de este trastorno. En los bebés es común que duerman muy poco y que tengan poco apetito, incluso llegando a llorar bastante a la hora de comer. Además, suelen ser muy inquietos y propensos a accidentes en estas edades, lo que hace indispensable que se les esté cuidando todo el tiempo. Llegada a la edad preescolar y escolar son niños mucho más inquietos que sus compañeros, les cuesta trabajo mantenerse en actividades y súbitamente pasan a otras. También pueden mostrar impulsividad al arrebatar cosas o golpear a los demás con frecuencia. Es importante entender que no porque un niño sea inquieto significa que padezca TDAH, y a continuación te daré una lista de características. Los siguientes criterios deben presentarse con frecuencia y en más de un lugar. No vale si solo sucede en la escuela o cuando lo cuida la abuelita, ¿entendido? También cabe aclarar que, como su nombre lo indica, este trastorno tiene características de falta de atención, así como de hiperactividad, y hay niños que tienen predominancia en alguno de estos problemas. Por ejemplo, que son más inatentos que hiperactivos o al revés, aunque también hay niños que son igualmente inatentos e hiperactivos, por lo que debemos identificar cada una de estas características por separado. Trata de anotar cuántas de estas características tiene tu hijo y entre mayor sea el número es más probable que presente este trastorno. Empezaré por mencionar las características de falta de atención. Poca atención a los detalles, por ejemplo, se le olvida poner su nombre en las tareas. Le cuesta mantenerse en actividades recreativas. Ojo, no vale si son aburridas. Por ejemplo, está jugando algo o haciendo algo que le gusta y de repente se para y se va. Le cuesta trabajo terminar sus deberes. Por ejemplo, le dices, haz la tarea. Te dice, sí mamá. 15 minutos después, está haciendo cualquier otra cosa, menos la tarea. Tiene dificultades para organizar tareas, trabajos y su propio tiempo. Su habitación, sus trabajos y sus actividades son un desorden. No sabe dónde deja las cosas, se le hace tarde, etc. Todo lo que requiera atención prolongada, trata de evitarlo. Escribir un ensayo, leer algo largo, actividades prolongadas, son cosas de las que huirá como de la plaga. ¿Dónde dejaste tu libreta? Así es, pierden sus cosas, no saben dónde las dejan y estoy hablando de cosas que son importantes para él o para sus actividades. Está haciendo algo, pasa una mosca y ya se distrajo. Ve su mano y ya se pone a jugar con ella. Escucha un ruido y salta para ver qué es, pues se distrae fácilmente con estímulos externos, incluso a veces con sus propios pensamientos. Te dije que guardaras los platos. Así es, tienden a olvidar actividades cotidianas e importantes. Todo lo anterior son características de falta de atención. Ahora hablemos de las características de impulsividad e hiperactividad.
No se queda quieto, mueve sus manos, sus pies, a veces hasta se retuerce en el asiento con tal de moverse. Corre, sube, baja, brinca, se agacha, claro, en lugares donde no debe hacerlo. Le cuestan trabajo las actividades recreativas tranquilas. Un rompecabezas, ni hablar. Pareciera que tiene un motor dentro, pues aún estando sentado o parado, no se detiene, hace vibrar su cuerpo o mueve sus extremidades. No le para la boca, habla, habla, habla y habla. Todavía ni acabas la pregunta y ya te está respondiendo, pues le cuesta trabajo esperar su turno para hablar e interrumpe con frecuencia. Pero no solo para hablar, en todos lados le es muy difícil esperar su turno, ya sea para que le den pastel o para que sea su turno de jugar. Se inmiscuye e interrumpe a los demás, cuando ni siquiera están hablando con él, en ocasiones aunque ni siquiera conozca a las personas. En lo personal considero que es más importante informar a las personas sobre las cosas que no son causadas por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues muchos padres o profesores son rápidos para etiquetar a los niños con este trastorno y cuando les pregunto el por qué piensan así, me dan razones que ciertamente son ejemplos de mala conducta y que se deben resolver, pero que no son para nada características propias del TDAH. Groserías y agresiones no son provocadas por el TDAH. Claro que la impulsividad es parte de, pero es fácil distinguir cuando la agresión es por impulsividad inocente y cuando es por rabia. Había el caso de un niño que le jalaba las trenzas a su compañera de enfrente y el niño demostraba verdadero arrepentimiento, hasta el punto de pedir que le amarraran las manos. Este es un claro ejemplo donde la agresión sí es por impulsividad y por lo tanto sí puede ser considerado como una característica de TDAH, pero en muchos casos este tipo de actitudes agresivas son por enojo o frustración y eso no tiene tanto que ver con la impulsividad. El niño tiene bajo rendimiento escolar, seguro es porque es hiperactivo. No, claro que ese trastorno puede afectar su rendimiento, pero antes de irnos directo al metilfenidato, debemos considerar otros factores como problemas de aprendizaje o pobre desempeño pedagógico del docente. Echar mentiras, hacer travesuras, desobediencia, ser malcriados, no están relacionados directamente con este trastorno, pues entendamos que las características del TDAH no son por frustración, enojo o malicia, sino porque no se puede controlar el niño, y no por problemas emocionales o de disciplina. Recuerda que para solucionar un problema debemos identificar qué lo está causando, y el TDAH para nada es la única razón por la que los niños se portan inadecuadamente. Otros problemas como por ejemplo ansiedad, malestar emocional, dificultades de adaptación, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual o técnicas inadecuadas de educación realmente pueden ser lo que hay detrás de este tipo de conductas que erróneamente se le achacan al TDAH y que mientras no identifiquemos exactamente qué está pasando, solo vamos a estar empastillando a los niños y perdiendo el tiempo sin ver buenos resultados. Cabe señalar que todos estos problemas pueden coexistir con el TDAH, pero en esos casos se debe abordar ambos y no solo el déficit de atención con hiperactividad. Como ya lo mencioné al principio de este video, la forma en la que se apoya a estos niños en algunos casos suele ser deficiente, pues solo se les medica y esperan que con eso el problema se resuelva. El medicamento más común es el metilfenidato, pero también se pueden recetar otros estimulantes como las anfetaminas o pemolina, aunque a veces se utilizan otro tipo de fármacos como los neurolépticos, así como antidepresivos tales como la imipramina y la disipramina. Yo no estoy en contra del tratamiento farmacológico, para nada. De hecho, puede ser un enorme apoyo, siempre y cuando se vea como eso, un apoyo, y no como la solución milagrosa y fácil que todos queremos. La intervención familiar y a los padres es fundamental, pues usualmente la falta de conocimiento sobre lo que es este trastorno, así como la forma en la que se debe apoyar a los hijos, genera un círculo vicioso en la familia, pues los padres actúan de forma inadecuada, ya sea sobreprotegiendo o agrediendo a los hijos, lo cual genera en los niños respuestas igualmente inapropiadas, empeorando de esta forma la situación y generando otro tipo de problemas como los que mencioné previamente.
Antes que nada, los padres deben liberarse de culpas y miedos que usualmente los aquejan en este tipo de casos, entendiendo que tienen en sus manos la posibilidad de apoyar a sus hijos para construir un presente y un futuro brillante para ellos. De igual manera, deben aprender a disciplinar y ser ordenados en el hogar para trabajar el desarrollo de las capacidades atentivas y de autocontrol de los niños. Claro está, sin dejar al lado en ningún momento el aspecto afectivo que en muchas ocasiones se puede ver severamente dañado. He hablado en otros videos sobre cómo en lo personal veo mejores resultados trabajando únicamente o por lo menos principalmente con los padres en lugar de con los niños, pero este es uno de esos casos donde como terapeuta también puede ser efectivo trabajar con los niños en un proceso de entrenamiento atentivo y de autocontrol, ya sea en sesiones individuales o en grupos de niños, aunque por supuesto todo el trabajo que se hace en el consultorio debe reforzarse en casa, así como en la escuela, por lo que el trabajo conjunto con los profesores y la escuela es bastante recomendable, en especial porque es ahí donde se presentan muchos de los problemas. Pues hasta aquí este vídeo donde nos compartían cómo poder diagnosticar el TDAH y esos consejos que han quedado ahí. No sé si nuestro pastor quiere añadir algo más a este tema. Pues yo creo que el vídeo está muy bien, muy completito a la hora de explicarlo, ¿no? Y quizás sí, a nivel centros educativos, a nivel de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma, habría que promocionar un poco más información o más congresos o explicar a los profesores, formarlos y que entonces entre los padres y los profesores se pueda hacer un trabajo en equipo. Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí esta noticia del TDAH en relación a que es el Día Internacional del TDAH, esta patología que debemos, o sería buenísimo, ¿no?, detectar cuanto más temprano en nuestros niños. Ha sido todo un placer poder compartir también con el pastor Juan Carlos y Vanessa, ¿no?, que están viviendo esto en sus propias carnes, como yo digo, y están con esta experiencia, ¿no? Y hay algo muy interesante también que estaba publicado en Protestante Digital, y es un algoritmo que muestra las palabras que dominan en la Biblia. Oye, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Porque sí, quiero leerlo porque es un artículo publicado hoy mismo. No sé si en Protestante Digital está también, pero en el medio hermano, en Evangélico Digital, perdón. El creativo y publicitario Joseph Ernst y el programador Jan van Bruggen son los autores de Bible D, un trabajo en el que han reorganizado las palabras de la Biblia por orden alfabético con el objetivo de descubrir conocimientos que de otro modo serían imposibles de encontrar. Para ello han utilizado la Biblia King James. Dicen los autores, un libro puede cambiarlo todo, puede conmovernos, abrirnos los ojos y ayudarnos a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Un libro puede alterar el curso de la historia y sin embargo al mismo tiempo es solo una colección de palabras colocadas en un orden secuencial específico, un algoritmo literario complejo elaborado por su autor. Los creativos han utilizado la Biblia por considerarlo un libro fundamental que ha tenido un impacto material en la humanidad. Y valiéndose de un software propio, han transformado la palabra de Dios, la Biblia, en datos y han reorganizado todo el texto de la A a la Z, repitiendo cada palabra tantas veces como aparece a lo largo de la Biblia. Al tratar así el texto bíblico han realizado algunas observaciones que son fascinantes, como por ejemplo que los datos sugieren que la Biblia se inclina hacia un mensaje positivo a lo largo de todas sus páginas. De hecho, tremendo. Este es el título del artículo, que este algoritmo muestra las palabras que dominan en la Biblia y muestra que sobre todo son palabras positivas. Mira, por ejemplo, la palabra bueno se usa 720 veces, mientras que malo solo 18. Amor se usa 308 veces, 87 la palabra odio. Feliz 28 ocasiones. Casi el triple que las 11 referencias a la palabra triste. Hay más datos en este sentido. Mira, luz se utiliza 272 veces
y 43 palabras que tienen que ver con oscuro, oscuridad. Placer se cita 61 veces, mientras que dolor solo 25. Y vida se menciona en 451 ocasiones, frente a 371 ocasiones en las que aparece la palabra muerte. Mira, más ejemplos. Cielo sale 582 veces, mientras que infierno solo 54. 94 ángeles, 55 diablos, 96 santos, 48 pecadores y 302 benditos por solo 3 malditos. De este modo, los datos objetivos que hay detrás de la Biblia concuerdan con las palabras del apóstol Juan en su Evangelio y su carta. Dios es luz y es amor. En este sentido, la estadística lo corrobora. O sea, palabras como amor o como luz superan con creces a sus opuestos. Y no solamente eso, Josué, estamos hablando en lo cuantitativo, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la calidad o el contenido en sí de la Biblia también es una buena noticia. Totalmente. A pesar de que es un mensaje que la Biblia en su conjunto nos habla de las desgracias del hombre y nos cuenta historias que tienen que ver con el pecado. Hay asesinatos, adulterio, traiciones, mentira, infidelidad, robo. Pero en su conjunto la Biblia habla de cómo Dios tiene un plan, de cómo Dios Él tiene para el hombre caído una buena noticia. El Evangelio significa eso, buena noticia, ¿no? Entonces la Biblia en su conjunto es una buena noticia de que hay un problema, el problema del pecado, del mal, pero también hay un remedio en Cristo Jesús, una solución. Hay una solución, amén. Tremendo. Y fíjate que incluso haciendo algoritmo, o sea, llevándolo al plano de pues, prácticamente matemático, ¿no? Resulta que también lo es, ¿no? Es lo más asombroso de todo. Yo creo que aquí hay un error en este artículo, me da la sensación de que ellos han analizado el Nuevo Testamento. No tanto toda la Biblia en su conjunto. Sí. Yo creo que faltan palabras. ¿Verdad? Sí, yo tengo la sensación de que me parece que falta. Solo la palabra maldición en el Antiguo Testamento aparece mucho porque. Sí. Pero bueno, quizás en concreto la palabra maldición y luego tienen muchas variantes, ¿no? Como maldito el que no persevere en estas palabras de la ley y es más bien el adjetivo, no tanto el sustantivo. Pero donde voy es que cuando tú crees de corazón que hay una sola mente detrás de la Biblia, ¿no? Que es la mente de Dios, te das cuenta de que es una mente que tiene un mensaje feliz para el hombre, un mensaje positivo para el hombre. Hay quien no cree que esto es una recopilación de escritos, pero los que conocemos la Escritura y los que hemos con objetividad estudiado el libro de los libros, la Biblia, es el libro más maravilloso. Es imposible que haya, no sé, 60 mentes aquí detrás. Hay una mente inspirando a los hombres para escribir lo que escribieron. Así es, así es. Y es un mensaje, es una buena noticia. Lo que pasa es que, claro, está describiendo a la raza humana desde el Génesis, desde el comienzo. Hay honestidad. Entonces, hay honestidad con las miserias del ser humano, con todo lo que nos toca. Porque sería un libro que estaría alejado de nuestra realidad si no reflejara cómo somos y cuáles son nuestras falencias, nuestras carencias. Pero qué bueno que siempre salga ese mensaje positivo, el Evangelio. O sea, que hay una buena noticia. Sí. Que pese a todo lo que somos, todas las carencias que tenemos, a ser una raza caída por el pecado, hay una buena noticia, ¿no? Totalmente. Yo le decía, este fin de semana a la iglesia en Lorca me tocó ir ahí a ministrar, tenemos muchos más motivos para estar gozosos que motivos para estar tristes. Qué bueno. Siempre hay más motivos para una buena noticia, para agarrarnos al Evangelio. Es importante ahora destacar eso, ¿no? Cuando a nuestro alrededor hay noticias malas, no solo en los medios de comunicación, sino que ya nos vienen noticias de que ahora me escribía Enrique, nuestro pastor ahí también en Alicante, que había dado positivo, y también Israel, y bueno,
uno dice, uff, Toca a los cercanos, ¿no? claro, ya no hace falta que me lo diga la radio, la tele o la internet, sino que estoy viendo que gente a mi lado está confinada esperando prueba o ya han salido positivos. Así es, así es. Pero aún así, con esa, entre comillas, mala noticia de que quizás tengas que estar confinado porque te han dado positivo, siempre es más lo que tenemos para gozarnos, siempre más lo que Dios nos ha ofrecido. O sea, es que ha solucionado nuestra vida. Nos ha dado. Nosotros, los cristianos, no deberíamos estar tristes, incluso en los peores momentos de discutir, porque eso es lo que marca la diferencia también. En el mundo, no solamente el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos revitaliza a nosotros, sino que nos hace a nosotros un ejemplo, ¿no? En medio de una sociedad que sufre, el ver cómo nosotros sobrellevamos todo eso con el gozo del Señor. Totalmente. De este artículo hay dos cosas que se desprenden claramente. Uno es la predicación nuestra. Podemos tener un libro que contiene la palabra de Dios, la mente de Dios, y que prima el mensaje en calidad y en cantidad, en lo cuantitativo y en cuanto a lo en la calidad de no solo cuantitativo, sino en lo que es la esencia del mensaje. Prima lo positivo y yo destaque lo negativo, le quite la esperanza, le quite el mensaje. Una vez hicimos una restauración en una casa, ¿no? Y era una casa que estaba muy descuidadita y trabajamos duro para ponerla a punto porque íbamos a tener ahí un retiro, ¿no? Entonces, el predicador era esos de hueso colorado, era de esos de la antigua usanza que... Ay, perdón. Y nosotros en la capilla, pintamos la capilla e hicimos una inscripción, hicimos un rótulo para que se viera, que decía algo así como confía en él y él hará, me parece que era basado en el Salmo, ¿no? Confía en él y él hará, o deleítate en el Señor y él te concederá las peticiones del corazón. Cuando llega de sus vacaciones el predicador y ve que en su capilla la habíamos pintado, habíamos limpiado, habíamos hecho un trabajo tremendo, pero ve que hemos puesto eso de confía en él y él hará, o deleítate en el Señor, una promesa de este tipo. Él nos exhortó, dijo, no, ¿cómo vamos a poner eso? Y nos hizo repintar en blanco y poner una nueva inscripción, hay un nuevo letrero que decía, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Cosas que son palabras de Jesús y es la predicación del arrepentimiento. Pero era una de esas personas que pues predicaban de una manera que daban ganas de salir corriendo, ¿no? Porque a veces parece que es amargura el Evangelio, ¿no? Parece que hasta esto de arrepentirnos es que tienes que negarte a muchas cosas placenteras y vivir en un monasterio, vivir por ahí dándote unos latigazos religiosos. Si el arrepentimiento es renunciar a todo lo malo, es renunciar a lo que nos destruye, es abrirnos a todo lo que Dios tiene, a una vida abundante, una vida mejor, que también el Señor nos está hablando tanto de esa vida que Él nos quiere impartir. Entonces, lo primero que a mí me ministra de este artículo es que no podemos perder la esperanza, perder el tono, sin dejar de hablar del pecado, de que la maldad del mundo y todo eso, pero el tono de fe, el tono positivo que hay en la mente, en el mensaje de Dios. Y lo segundo, que si esta es la mente del Señor, y sobre todo en una mente positiva, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Qué estoy escuchando yo más y de qué me estoy alimentando? Si, por ejemplo, aquí habla de odio, no sé la estadística cómo estaba, pero es imagínate, habla de odio 10 veces y habla de amor 500, no puede ser la inversa en mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, sí, está el amor, pero sobre todo me cargo del pesar, la oscuridad, el odio, los problemas. Y yo creo que el enemigo nos gana la batalla del ánimo, entramos en un desánimo. Entonces creo que tenemos que cuidar nuestra salud mental,
creo que tenemos que cuidar nuestra salud anímica y que tenemos que saber escuchar la buena nueva de Dios en una proporción incluso mayor a las malas noticias y a todo lo que puede ser negativo y pesimista. O sea, tenemos que escucharlo porque los gigantes están ahí, y las ciudades amuralladas y los ejércitos enemigos y el coronavirus y la pandemia y la crisis y todo, pero si sobre todo te llenas el vaso de eso y no hay casi espacio para la fe y lo de Dios y el propósito de Dios, etcétera, es que andamos todos con una carga de ceniza, ¿no? De tristeza, de lamento. Sí, totalmente. Nuestra alma, que es la cuna de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, ahí se viene abajo, ¿no? Cuando te enfocas solamente en lo negativo. Por eso es tan importante, como decía Pablo, andar en el Espíritu, ¿no? El poder conectarnos en el Espíritu con Dios, porque el Espíritu es esa parte de nuestro ser que se conecta con lo de Dios. Así es. Y por eso es importante también alimentarlo, ¿no? Yo creo que lo más importante es poder alimentar nuestro espíritu, porque dice que una de las manifestaciones del fruto del espíritu es amor y es gozo. Gozo, ¿no? en segundo lugar. En segundo lugar. Y cuando vemos todo esto y resulta que estamos alimentando quizá ese viejo hombre que tiende a la tristeza, que tiende al desánimo, que tiende a... Yo era así, yo era una persona que enseguida me ponía en ansiedad en tantas cosas. Pero si yo intento y vivo fortaleciendo mi espíritu, ¿qué pasa? Que cuando nuestro espíritu está fortalecido, la voz del Espíritu Santo es alta y clara en nuestra vida. Pero cuando el espíritu está débil, apenas lo oímos. He bajado la voz, apenas lo oímos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que oímos más a ese mastodonte, que es ese viejo hombre nuestro, ¿no? Que muchas veces y es nos que, grita que la fuerte. fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, tenemos ahora, como nunca antes, tenemos que hacer una disciplina de lectura y de escuchar la palabra. Totalmente. Y de alimentarnos en el Espíritu, alimentar nuestra fe, ser muy intencionales en esto, de que, oye, yo voy a escuchar la noticia, voy a ser crítico con las cosas que están pasando, voy a hacer un análisis realista, estupendo, voy a orar por todo eso, pero tengo que meterle palabra, fe, tengo que pedirle revelación a Dios para ver lo que está pasando con sus ojos, con su perspectiva, de pensar, el simple hecho de pensar, oye, para nosotros esto ha sido una sorpresa, pero para Dios no. Dios ya sabía que esto venía y nos ha preparado, por lo tanto. Y pensar también, oye, si Dios está escrito que va a sacudir los cielos y la tierra, y que las naciones las va a remover, todo va a ser removido, y solo su reino va a ser lo que no caerá, lo que es estable, es el tiempo del reino. Es el tiempo del reino como la respuesta a estos problemas. O sea, es el tiempo de ver a Dios, de ver los milagros de Dios. Es la oportunidad para los hijos de Dios de llevar ayuda, de llevar amor, de llevar luz, esperanza. Para esta hora hemos llegado al reino. O sea, si las cosas estaban relativamente fáciles, la economía ahora se pone difíciles, voy a ver más al Señor en mi vida. Voy a ver que en una etapa de escasez Él sigue siendo fiel. Y hay que confesar todo esto. Hay que confesar la esperanza que tenemos. Estoy convencido de ello. Y de hecho, llevo apreciando ya unos meses, ¿no? Que hay como, no sé si tú lo has percibido también, como una tristeza en la sociedad. Una falta de brillo en la sociedad en España, donde nos movemos. Yo veo como una falta de alegría. Hay como incertidumbre por el futuro, hay incertidumbre por la salud, por la economía, por el nivel político que hay ahora mismo en España, por todas esas cosas. Y hay como, el otro día oía a un periodista, algo que comentaba con Benjamín también, a un periodista muy conocido, al que sigo en Twitter, y hacía una reflexión, ¿no? de cómo él, en su mente, y claro, una mente que no conoce a Dios,
hacía la reflexión de la tristeza, cómo está invadiendo en todo sentido la sociedad, ¿no? Sí. Y yo digo, cuanto más tristeza hay en el mundo, más gozo tiene que haber en la iglesia. Más se tiene que manifestar el gozo del Señor, más se tiene que manifestar la vida de Dios. Y hay que matizar que eso, en primer lugar, no es un gozo como desconectado de la realidad. O sea, es un gozo sin dejar de compadecernos, sin dejar de dolernos. Totalmente. Sin dejar de llorar con los que lloran, porque eso es necesario. Pero el gozo es algo más profundo, ¿no? Es algo que nos guarda las emociones, nos guarda de no caer en el abismo de la desesperanza, de la angustia, de la tristeza, porque sabemos que nuestra vida está cuidada por Dios. Amén. Y que Él hará que todo ayude para bien. Nos sabemos amados por Él, ¿no? Exacto. Y podemos decirle a otro, oye, si tú no tienes esta fe, esto no es exclusivo para nosotros, porque esto es para ti también. Eso es, ese es el sentido, ¿no? de este gozo y lo que queremos transmitir, lo queremos dar como un antídoto para esta sociedad. No es tanto que somos gente que va pisando nubes por ahí arriba y que no está conectado con la sociedad, no, al contrario, como cristiano yo siento la necesidad de que ese gozo pueda ser transmitido, porque no es un gozo efímero ni transitorio como me puede dar un momento de felicidad, el estar compartiendo un momento con alguien, o que, no sé, pase algo excepcional en mi vida, o un viaje, no sé, tantas cosas que nos pueden producir una felicidad que es transitoria y pasajera. Es un gozo que se manifiesta aún en las peores circunstancias, es un gozo que a veces yo no he podido entender en mi vida. Y yo digo que es como un océano inmenso, y yo apenas estoy en la orilla y he chapoteado un poquito y las gotas me han salpicado ya. Es algo que puedes experimentar y que es maravilloso, ¿no? Y nace de dentro, es una convicción que está fundamentada en la fe en Cristo. Pues hay que meterse en ese mar. Para mí meterse en ese mar, en ese océano, es cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, Josué. Algo sucede allí, es como que te limpia, te renueva, recarga las pilas. O sea, hay que buscar esos momentos con Dios, de oírlo, de llenarnos de su presencia, de estar a solas con Él. Amén, totalmente. Así es. Ahí donde nuestro espíritu se alimenta, porque nuestro espíritu se alimenta conectado a Él, conectado a la fuente de gozo. ¿Y cuántas veces ponemos nuestra fuente en otras cosas, ¿no? Nuestra fuente de felicidad o de gozo, las ponemos en tantas cosas que son lícitas y son buenas, ¿no? Pero quizá no las ponemos en el cimiento adecuado, que es Cristo, ¿no? Y quizá la pérdida de un ser querido en el cual estaba cimentada nuestra felicidad, la pérdida de un empleo, de un trabajo, o la pérdida de tus estudios, o no sé, tantas cosas en las cuales ponemos nuestra fuente de gozo, y que son cosas transitorias que van, incluso yo hacía esta reflexión, ¿no? Yo puedo poner mi fuente de gozo, mi matrimonio, mi esposa, pero va a llegar un momento que la vida nos va a separar, esta vida natural. Claro. Y va a llegar la pérdida tanto de uno de otro, nos vamos a separar, la biología va a hacer su... Sí. vamos a morir. Pero si yo tengo mi fuente de gozo en el Señor, voy a llorar, porque están los sentimientos y la pérdida es dolorosa. No somos inherentes o no sentimos nada. Sí sentimos. Hoy voy a llorar la pérdida de mi esposa, o mi esposa va a llorar mi pérdida, pero va a haber un cimiento. Sí. El gozo del Señor va a ser la fortaleza. Exacto, el amor de Dios. Yo decía ahí a mi mujer, tienes que saber que hay dos hombres que te aman. Jesús te ama más que yo, y yo también te amo, estoy enamorado de ti. Y eso es suficiente ya solo Jesús, para que seas feliz. Y si un día faltase el amor de nuestra pareja, sabemos que queda el amor de Cristo, que es la base de todo, es la roca, ¿no? En la que está cimentada nuestra vida. Y todo lo demás que Él nos da, pues es una añadidura y es una bendición, y lo sabemos disfrutar, o lo tenemos que disfrutar, ¿no? Amén. Y es muy importante ahora eso, el poder decir gracias, Señor, por lo que bueno que tenemos. Gracias, voy a disfrutar de mi familia, voy a disfrutar de... Ahora nos han pedido, y es lógico que nos quedemos en nuestra comunidad autónoma. Gracias por la tierra que me has dado. Gracias por
estar aquí cerca de los míos, gracias por mi trabajo, gracias, dar gracias, gozarme y tener contentamiento por lo que Dios me ha dado. Y eso no quiere decir que hoy el Señor no nos va a proveer de otra manera, que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Yo decía a los hermanos que está pasando el COVID, créelo que no vas a morir. Amén. Viviré, dice, Así y no es. moriré y contaré las obras de Jehová, dice el Salmo. Viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. A no ser que tenga Dios un plan de llevarte al cielo ya, eres inmortal. Así y es. esto lo vas a pasar y vas a quedar con defensas, con anticuerpos, con inmune. No sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, pero guárdate, descansa, reposa y confía en el Señor. Y quiero decir, no añadamos más dramatismo a lo de que ya de por sí esto es duro y es dramático, pero no le añadamos un mayor dramatismo. Tenemos que enfrentar estos momentos con optimismo, con buen ánimo, con ganas de luchar. Amén. Algo que también destacaba yo es que el fundamento del gozo es la fe. Porque la fe anticipa las promesas de Dios. O sea, la fe es traer aquello que siempre, porque siempre en Dios lo porvenir siempre es mejor. Fíjate, siempre lo que viene por delante es mejor. Sí, señor. Porque decía Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Aún la muerte no nos puede separar del amor de Dios. Amén. Y es un paso a la eternidad que va a ser una vida superior, aún mejor que esta. Sí, señor. Entonces, nosotros los cristianos no podemos vivir con esa sensación de temor que nos produce infelicidad, porque estamos con miedo, por ejemplo, a la muerte, ¿no? En el caso del COVID, con la enfermedad y con todo esto. Entonces, yo me trasladaba, por ejemplo, hablé mucho sobre los salmos, sobre David, porque David enfrentó muchas luchas en momentos difíciles en su vida y él se fortalecía y él mismo se hablaba a sí mismo, se hablaba a su alma, ¿no? Sí, señor. Se hablaba constantemente a su alma, bendice al Señor, alaba al Señor. Sí. Es como hablarnos a nosotros mismos en fe y saber que Dios es un Dios bueno, Amén. que nos ama. Sabernos amados por Dios nos da una identidad que es como yo decía, es como un búfalo que puede con toda adversidad, que se levanta, que nos se eleva. Entonces, la fe, hay un momento en donde yo el otro día explicaba así, ¿no? Y es que imagínate a David cuando llega a Siclag. La ciudad prendida en fuego, sus mujeres, los niños, todos raptados. Y hay un momento... O él no sabía si estaban muertos ya. No sabía si estaban muertos ni siquiera. O sea, imagínate qué tragedia, qué momento más duro para David, que había estado entretenido con los filisteos y de repente vuelve... Sí, es como si hoy vuelves a tu casa y está todo quemado y tus hijos no están. Y tu mujer hijo tampoco. No están, no sabes qué ha pasado. Pero no solamente los tuyos, sino que tú eres el responsable de todos tus valientes y se han llevado también. Y era un momento complicado, súper difícil. Yo imagino a David en ese momento, amenazado también por sus propios compañeros que querían incluso apedrearlo, le estaban culpando de esa situación. Y en ese momento me imagino a un David sentado quizá en una piedra, diciendo, ¿dónde están las palabras de Samuel? Que me ungió, que dijo que yo iba a ser rey. ¿Dónde está todo lo que Dios que iba a hacer? He fracasado, estoy hecho polvo aquí. Se han llevado a mi mujer, me han pegado fuego a la casa, no solamente mi mujer, la mujer de todos aquellos que me acompañan. ¿Y dónde están las promesas del Señor, verdad? En ese momento, pero la fe es lo que le habló a David en ese momento. Porque yo decía, imagínate que tú, desde 2020, el Señor te lleva a ese momento al lado de David y te pone al lado de David. ¿Qué le dirías tú a David ahí en ese momento? David, cobra ánimo. ¿Qué dices? Pero si vas a ir y lo vas a rescatar. Va a ser una gran victoria. Y va a ser una gran victoria. Y no solamente eso, tú vas a ser el rey más icónico de Israel, el más amado. No solamente vas a ser rey, sino vas a ser sacerdote, profeta. Vas a ser el único que va a poder ser así. Los niños van a hablar de cómo tú derrotaste a Goliat. Hay un futuro. David. Entonces, yo decía, vamos, tómale, ¿qué es lo que toca ahora? ¿No? Sí. Y yo creo que en ese momento algo pasó en David también. Que la fe en las promesas de Dios, e incluso el recordarse esas cosas, no valgo para nada. Todo lo que se profetizó sobre mí de Samuel, ¿dónde está? Saúl sigue siendo rey. En ese momento, ¡pac!,
La fe. Sí, Señor. La fe lo activó. Y tomó el efod, consultó al Señor, se metió en la presencia de Dios. Es que había conocido por su propia trayectoria de vida a un Padre, a un Dios. Amén. Hablando de la fe, yo a veces pongo esta comparación de que si alguien me llama por teléfono, ahora mismo estaba viendo en correos spam y tenía un correo de Bill Gates, ¿qué te parece? Entonces... de Soros no tiene ninguno, ¿no? No, pero Bill Gates, que seguro que me quería, si meto algunos números o entro en no sé qué página, pues me quiere dar muchísimo dinero. Entonces, si un desconocido, ¿verdad?, me promete algo, yo voy a desconfiar y hasta voy a sospechar. Pero si mi padre me promete algo, que lo conozco y que sé que no va a jugar con mis sentimientos, si mi padre me promete algo, imagínate que mi padre me dice, oye, ¿sabes qué? Que voy a poner un supuesto, voy a cambiar de coche y te voy a dar el coche que llevo ahora. Quiero hacer eso. Entonces yo sé que mi padre no está jugando conmigo y que puede, y si me lo está diciendo es porque puede hacerlo. Entonces, para el primer supuesto necesito demasiada fe, ser un crédulo, directamente necesito pues comprobarlo y requete comprobarlo para poder confiar en esa promesa. Pero para la promesa que me está haciendo mi padre, a quien conozco y sé que puede hacerlo, necesito muy poquita fe. Simplemente decir, oye, gracias papá, gracias, y cómo lo hacemos. Igual pasa con Dios, cuando tú conoces a Dios, que es tu Padre, te ama, y que no tiene una limitación de recursos, no tiene una escasez de recursos para cumplir sus promesas, entonces no necesitas gran fe, necesitas solamente decir, Señor, gracias, ayúdame. O sea, David en ese momento lo ha perdido todo. Y en la tragedia griega, perfectamente se podía haber escrito otra historia, en la imaginación de un Shakespeare o de un Homero, en la misma tragedia griega se podía haber escrito en ese momento, David se quitó la vida, o se desapareció del mapa. Se fue, nadie sabe a dónde, pensando que había muerto su mujer, sus hijos, huyó, o se quitó la vida, y realmente estaban vivos, y realmente podía haberlo recuperado todo. Y ahí termina la historia en una gran tragedia, ¿no? Wow. Pero y es la historia de nuestra vida también. Claro, pero no sucedió así porque David conocía a su padre y dijo, mi padre me puede ayudar. En estos momentos mi padre sigue detrás del teléfono, puedo orar, que es como haríamos cualquiera, llamar a alguien que sé que me ayuda, clamar al Señor, Señor, ¿qué hago? Consultó a Dios, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro ahora? ¿Qué hago? Y Dios le dijo, todo lo vas a recuperar, sigue adelante. Entonces es momento para la fe, es momento para echar mano de estas promesas. Amén. Esto es un chute, ¿eh? Hoy, esta mañana, claro, de fe. así es. Y es lo que queremos transmitir, gozo, fe, amor, todo lo que representa a Cristo en nosotros. Amén. Que sea fortalecido, que podamos ir al gimnasio espiritual, ¿verdad? Y ponernos bien fuertes en este tiempo, aprovechar este tiempo, ya que comenzó en marzo del año de 2020, este 2020 que parece un túnel sin salida, ¿no? Y que ahora parece que va a seguir en 2021. Que sigue, que COVID-19 podrían llamarlo COVID-20, y probablemente COVID-21, COVID-22. Y en este tiempo cuidamos la salud. Tenemos todos que tener mejor las defensas, el sistema inmunológico, cuidamos nuestra higiene, nuestra salud también con las mascarillas, cuidamos también nuestra salud pues a nivel de mental o de no caer en una ansiedad, en una tristeza como antes mencionábamos. Cuidamos nuestro trabajo, porque, oye, ahora más que nunca tengo que hacerlo bien, estar seguro de cómo seguir adelante con mi trabajo, hacer los ajustes que haya que hacer o emprender un nuevo trabajo. Pero si
no cuidamos el espíritu, Josué, la salud del espíritu en este tiempo, es el gran error. Claro. Yo lo ponía, el otro día hablaba con los hombres y lo ponía así, que el espíritu es como el caballo que tira de un carro. Entonces el carro en sí es el cuerpo y hay una mercancía que es el alma, ¿verdad? Las emociones, sentimientos, mente, y etcétera. Pero el que tira para adelante es el espíritu. Y si se ha puesto el terreno más cuesta arriba, imagínate ese caballo debilitado, enfermo. Imagínate ese caballo pequeñito o que no lo estamos alimentando. Entonces, es que nuestra vida se viene abajo. Sí. Y en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Si cuidamos de todo, como nunca hay que cuidar de nuestra salud espiritual, de fortalecernos en el corazón, en la fe, en nuestra relación con Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oía algo muy interesante la semana pasada en tu programa, cosas de ayer y de hoy, referente a todo esto del coronavirus, ¿no? Y cómo enfocarlo. Y me gustó mucho. A lo mejor puedes, en estos 10 minutos que nos quedan, hacer un poco de reflexión sobre aquello tan interesante que nos hablabas la semana pasada. Y creo que es un mensaje que tenemos que tomar en cuenta y que vivir en este momento. Amén, amén. Pues te voy a dar un shot. Te voy a dar como un condensado, una dosis, pero me gustaría compartir más tranquilo de esto. El tema para mí es en cuanto a cómo plantear esta batalla. Creo que es muy importante analizar desde... estoy hablando a gente espiritual, ¿no? Intento hablar desde la sabiduría de Dios y desde el espíritu, pero valorar lo que nos está pasando. A veces eso es la clave de cómo pelear una batalla. Claro. Saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, imagínate, estoy en mi matrimonio, vamos de pelea en pelea y estamos pues súper estresados, infelices, y yo vengo a reprender demonios, al reprender el espíritu de divorcio, a reprender a Satanás de mi matrimonio y todo eso, y a lo mejor es que estoy siendo un insensible con mi esposa, estoy siendo un marido ausente o un padre ausente, estoy siendo un machista. Déjate de reprender tantos demonios. El problema lo tienes Y tú. el problema es que tienes que cambiar Eres tú. un carnal. Y esto a veces nos sucede, que queremos matar con escopeta mosquitos y queremos luego con insecticida pues cargarnos a los elefantes y vamos muy mal. Entonces, ¿cómo enfrentar esto en una manera que podamos pelear bien o enfrentar bien lo que estamos viviendo? A mí me está ayudando verlo como una guerra, Josué, una guerra contra fuerzas oscuras, que muchas de ellas no las veo, pero no necesito tampoco verlas, porque son cosas espirituales, como una guerra donde el COVID es un arma que se ha forjado, un arma que se ha preparado, que se ha descontrolado. Hay algo que está más que claro y es que no se informó a tiempo de que esto estaba ahí. El médico, que por cierto era cristiano, que empieza a alertar de que esto es más que una gripe, es una nueva cepa de SARS y que puede tener repercusiones de pandemia a nivel mundial. Se silencia la voz de este hombre y hoy en día es uno de los héroes caídos en esta batalla. Sí. Creo que hay un uso por parte de poderes mundiales, económicos y políticos, etcétera, un uso de esta crisis para producir un reset en el mundo. Totalmente. Reconfigurar y tener más poder en algunos aspectos. Eso no hace falta pues
investigar mucho para saberlo y llegar a estas conclusiones por la información que ha visto la luz. Para decir que el origen de este virus no es natural o ha habido una manipulación por parte del hombre y se ha escapado de un laboratorio, ya entonces entramos en el terreno de la especulación. Y ya se nos puede tachar de conspiranoicos. Pero yo te voy a decir lo que desde el principio me venía, y lo que me venía desde el principio era Isaías 54 y 17. Eso que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Entonces dice, esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Y esto que me venía como algo que forjado contra la humanidad en este tiempo, algo preparado, diabólico, que se ha soltado, pues se ha escapado de un laboratorio, no sé, de las cuevas de los murciélagos pasó al hombre, no sé bien, pero se sabrá. Y gente que dice que ha sido verdaderamente modificada esta cepa del SARS, modificada para hacer lo que está haciendo, como sabemos la tienen custodiada a esta científica o viróloga, la tienen custodiada para que su vida no corra peligro, y otras voces se han ridiculizado o incluso se han silenciado. Pero yo hablo por el entendimiento espiritual, sin tener las pruebas, porque no las tengo ni soy un virólogo, pero por el entendimiento espiritual yo lo veo así, como un arma forjada para en este momento de la historia ocasionar un daño, reducir a la población, poner en jaque a los gobiernos, afectar las economías. Que esto no es ninguna locura, que lo dicen públicamente, que somos muchos en el mundo. Claro, que lo ha permitido Dios como una forma de quebrantar, de humillar a los hombres. Yo no tengo esa revelación y por eso no lo predico. Claro. Porque uno habla con la fe de lo que Dios te ha dado. Pero lo que sí tengo una convicción, Josué, es de compartir que estamos en una guerra espiritual, en una guerra que no solamente está el factor sanitario, sino que está estos otros factores de la tristeza, del desánimo, de la pobreza, de la crisis, de un gobierno que cada vez tiene unos tintes más totalitarios, de leyes que se quieren, una agenda que quiere avanzar. O sea, es una guerra que afecta a muchos ámbitos de nuestra vida y que, por lo tanto, hay que plantearla en un aspecto de soldado, en una mentalidad de disciplina, una mentalidad de batallar contra esto. Así es. Entonces, aquí hay algo que se me dice, una palabra tremenda, dice en el 15, si alguno te ataca ferozmente no será de mi parte, cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. O sea, Dios está diciendo a Israel, yo te guardo. Entonces dice en el 17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada, una promesa, ¿no? Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Dice, esta es la herencia de los siervos del Señor. Amén. Y si es una herencia, hay que saber cobrarla. Si es una herencia, hay que saber disfrutarla. Hay que reclamar cosas espiritualmente. Por eso, en esta batalla aquí hay una clave. Y te pongo un ejemplo muy claro. Mira, cuando en el tema del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, el padre hace la fiesta. Y entonces todos se regocijan porque el hijo menor ha vuelto y matan un cordero y lo celebran. El hijo mayor le dice al padre lo siguiente: Padre, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Lucas 15, 29. Y el padre le contesta, Lucas 15, 31, Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Entonces fíjate que
el hijo mayor ya tenía todo lo del padre. El padre mismo era suyo. Y todo lo del padre, dice, todo lo mío es tuyo. Es herencia tuya. Entonces, tú estás esperando que yo te lo diera de una forma extraordinaria. Yo estoy haciendo una fiesta extraordinaria porque este hijo mío estaba perdido, ha sido hallado, estaba muerto y había vuelto a la vida. Pero tú siempre has estado conmigo. Y puedes disfrutar de la herencia. Tú podías tomar el cabrito y hacer la fiesta porque es tu herencia. Pero la herencia, tú estás esperando que yo te la dé en una manera especial y no me has dado motivos para hacerlo de una manera especial como tu hermano menor porque siempre has estado conmigo. Tú podías tomarlo. Si te hacía falta regocijarte, si te hacía falta hacer una fiesta con tus amigos, no tenías que pedírmelo ni siquiera. Era tu herencia, todo lo mío es tuyo. Y aquí dice en Isaías 54, 17, esta es la herencia de los siervos del Señor. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces, estas promesas son mi herencia y yo las tomo. No sé qué quiere decir con eso, que no me voy a contagiar de COVID. Pero no va a prosperar. Amén. No va a prosperar, quiere decir que no me va a derrotar. Esta arma no me va a derrotar. Así es. Porque Dios me va a guardar. Amén. A no ser que Dios quiera que yo sea uno de los que van al cielo en este tiempo. Pero si no es mi tiempo para ir al cielo, y también a no ser que yo, si estoy consciente de que hay una guerra, no debo ser imprudente. Claro. Eso es importante que yo me cuide. Claro. Es importante que no, es que los ángeles de Dios me cuidan y va a 200 con tu coche. Pues probablemente te vas a ir al cielo antes de tiempo. Claro. Usa el sentido común. Entonces, no vamos a ser negacionistas, usamos las mascarillas, las medidas de seguridad y todo lo demás. Intentamos estar en un grupo burbuja, no movernos y todos los consejos sanitarios. Gloria a Dios porque el gobierno está haciendo todo ese trabajo para guardarnos y que esto no vaya más. Pero por otra parte, yo no puedo caer en una obsesión, no puedo caer en un temor, que es peor en sí que el virus, en un pánico, en una ansiedad. Oye, que nos podemos contagiar cualquiera de nosotros, evidentemente, y esta es mi herencia, esto no va a prosperar. Porque es un arma forjada para destruir. Esto es la convicción que a mí Dios me ha dado, Josué. Esto es diabólico. Detrás hay un plan de las tinieblas y es un arma preparada para causar muerte. Pues ese arma no va a prosperar contra mi vida, contra mi familia, y estoy pidiéndolo para toda la iglesia, Amén. Para toda la gente, que ese veneno no nos va a matar. Eso mortífero no nos va a hacer daño. Amén. Es una herencia que la tomo porque lo necesito en este momento. No estoy esperando que como diríamos, que Dios lo haga, excepcionalmente, sino que he hecho mano de esa sanidad, he hecho mano de esa promesa. Otro salmo que hemos estado confesando es el Salmo 91, donde dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas. Es Salmo 91, verso 6. Ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Dice en el 3, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Amén. Esta es herencia para el que habita el abrigo del Altísimo. O sea, y ahí está el que tú habites al abrigo del Altísimo, yo habite al abrigo del Altísimo, y que hagamos de Dios nuestra morada. Podemos tomar esta herencia. Tomo esta herencia. Que no voy a tener temor de la pestilencia, de la mortandad. Él me va a cuidar. El lazo del cazador. El lazo del cazador es otra arma del cazador. Y es una trampa para las naciones. Es una trampa que un día se hablará o quizás no sabremos, solamente en el cielo sabremos bien qué es lo que haya pasado. Pero yo lo veo como un lazo del cazador. Él nos va a librar. Él nos va a guardar. Amén. Nos vamos a cuidar, sí, vamos a ser prudentes, sí, pero voy a batallar. Entonces, si yo me planteo que es una guerra, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que entre vosotros ha venido como si una cosa extraña os estuviese aconteciendo. O sea, estaba diciéndole Pedro a los de la iglesia, si estamos en un tiempo de persecución, no os sorprendáis de ser perseguidos. Si estamos en guerra, no te sorprendas de la batalla. Entonces, si estamos en guerra, no nos vamos a sorprender de que nos quedemos confinados, de que nos contagiemos, de que haya un repunte o luego baje. Vamos a seguir peleando. ¿Hay heridos? ¿Hay también bajas? Ahora, ¿eso quiere decir que yo soy insensible,
que no me duele. No. Pero no puedo ser flojo, Josué. Claro. No puedo estar alarmado. Cuando iban a la guerra, daban ánimos a los soldados y les decían que fueran valientes. E incluso a los que eran cobardes y podían desanimar al otro, les decían, mejor vete a tu casa. Entonces somos el ejército de Dios. Es el tiempo para ser valientes. Amén. Creo que hay que sacar un carácter aguerrido, con denuedo, con fe. Y no venirnos abajo. Porque si este país tiene que seguir funcionando. Si se vienen abajo los médicos, por ejemplo, y los enfermeros, y los personal sanitarios, y todos los demás, desde los barrenderos y los encargados de la limpieza de una ciudad, hasta los que están en el supermercado, hasta los que no, etcétera. Todo el mundo tenemos que seguir trabajando, aunque caigan a nuestro lado 1.000 y a nuestra izquierda 10.000. Amén, así es. Pero tengo que ir con la fe diciendo, si me toca pasar este virus, no prosperará. Amén. Este arma forjada no prosperará. El Señor me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y con esa fe encaro este tiempo. Amén. Qué triste, ¿no? Tener un cheque, ¿no? Y vivir como un mendigo, ¿no? Claro. Es triste, ¿verdad? Tener una cuenta enorme y vivir con las sobras, ¿no? Vivir míseramente. Y esa es la realidad. Muchas veces necesitamos activar esa fe, que es ese brazo que toma todo lo de Dios y lo hace una realidad en nuestra vida, ¿no? Y vivir sin temor, si es que es lo que hemos dicho y nos duele la boca de decirlo, ¿no? Y es que no podemos vivir sin vivir, porque no se puede vivir sin un sin vivir, porque al final la vida está para vivirla, sí, ¿no? Y Dios quiere que la vivamos y que la vivamos usándola para su gloria, que la vivamos usándola para ser sus pies, sus manos, para ayudar a otros. Es trágico, pero en un periodo de guerra llega un momento que se tienen que normalizar. Las noticias tienen que normalizarse, los ataques, contraataques, claro, las batallas que han ido mejor, las batallas que han ido peor. Te sorprende en un primer momento que ha estallado la guerra, pero luego tienes que entender, estamos en un periodo de guerra y hay excepcionalidad. Hay excepcionalidad en la comida, hay excepcionalidad con nuestros jóvenes que van a la guerra, hay excepcionalidad en que tristemente hay baja. O sea, sin quitarle la dignidad a la vida y llorar a los que han muerto y siguen muriendo, que es terrible, claro. 200 y pico personas diariamente en España. Es como que cada día cae un avión. Sí, totalmente. Es como que cada día cae un avión. Pero esto puede prolongarse, Josué. Y llega un momento que tenemos que normalizar esta batalla, incorporarla en nuestra vida y seguir batallando y seguir peleando y echar mano de estas armas que tenemos, de la fe, de la oración, de la confesión, de estas promesas como un arma contra esa arma. No prosperará. Y toda lengua que se alce contra nosotros el juicio, la cancelamos. Amén, amén. La cancelamos. No es que, imagínate que mañana sacan que los que son de RH positivo son más propensos a que les dé duro. Pues yo confieso, o sea, esa palabra y esa realidad y todo lo que tú quieras, pero yo confieso que yo soy del RH de Cristo, que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, que en la Pascua hubo una sangre que les protegió y esa sangre cubre a mi familia. Amén. Entonces, oye, lo pasamos, amén. Mantenernos inmunes, que suba la defensa, que podamos entonces ayudar a otros. Y unos se confinan y después otro y toque de queda. Vamos a ser prudentes y responsables, hagamos el toque de queda. Dejemos ciertas visitas, ahora no es tiempo de trasladarnos de una comunidad a otra, de celebrar cumpleaños, de celebrar cosas. O sea, no es tiempo de eso. De estar distraído, hay que estar alerta, ¿no? Sí. El estado de guerra, el ejército tiene que estar alerta, no puede ser que uno esté alerta en una cosa y que otro esté en otra, ¿no? Sí, sino tenemos que estar en ese estado, ¿no? de alerta y, como tú dices, normalizar la situación que estamos pasando con fe. Yo
para terminar, no sé si quieres decir algo más o añadir algo más. Para terminar, me gustaría el sentido que puedas terminar orando. Claro. Orando, declarando esta palabra de fe para todos aquellos que nos estáis oyendo, escuchando a través de la radio, viendo a través de la televisión, que podamos terminar este tiempo de más vida orándole al Señor. Si nos dicen mañana, pasado mañana, que hay una medicina efectiva, ¿verdad? Un antiviral que ha resultado efectivo para combatir el virus, no lo vamos a tomar. Si nos dan garantías de una vacuna, ¿verdad? Las personas mayores, como la vacuna de la gripe, claro, se van a vacunar. Pues yo te digo una cosa, es efectivo el creer en Jesucristo en este tiempo. Vacuna tu corazón, vacuna tu vida y tu familia, poniendo tu vida en las manos de aquel que dio su vida por ti, del Todopoderoso. No puedes estar en este tiempo con fe que es en religión, en ídolos, en santos, en vírgenes, en religiones que no aprovechan. Solo uno murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Solo uno resucitó al tercer día. Solo uno vive, está a la diestra del Padre y volverá. Y es Jesús. Su nombre significa Salvador. Y es un tiempo también para que te plantees, para que te cuestiones también. Si no crees en nada, simplemente en lo que ves, pues mira, detrás de las leyes, de todas las leyes, uno estableció las leyes de la naturaleza. Detrás de todo lo que ves, uno creó todo lo que ves. Amén. Y ese uno se revela, como hoy hemos hablado en la Biblia, y es Jesucristo. Él no te pide nada, solo que te arrepientas de tu pecado, reconozcas que le necesitas y creas en Él, le des tu vida a Él. ¿Quieres hacerlo conmigo? Te invito a que hagas una oración en este momento. Dile: Señor, amén, Dios del cielo, me arrepiento de todos mis pecados, te acepto como el Dios de mi vida. Jesucristo, sálvame, perdóname, te entrego todo lo que soy y te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quiero ser tuyo, quiero ser tu hijo. Dile: quiero ser tu hija. Si me escuchas, querida oyente, gracias porque diste todo por mí y porque resucitaste. Y hoy estás vivo. Confío en tu poder, confío en tu cuidado para la vida presente y la venidera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo también te pido ahora, Señor, que venga una gran dosis de paz. Señor, que tú infundas valor de nuevo, que tú avives la fe, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Que tú traigas más revelación y entendimiento para que sepamos cómo pelear la batalla de esta hora, de este tiempo. Gracias por este programa, gracias porque, como se titula Más Vida, tú quieres darnos vida abundante. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio de el caos, en medio de la necesidad y en medio de la oscuridad. Tú estás haciendo algo nuevo. Amén. Nuevo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Amén, amén. Pues, queridos, hasta aquí llega nuestro programa de Más Vida. Gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarme. He sido muy afortunado de poder compartir contigo. Para mí también. Y nada, nos emplazamos y nos vamos a ver prontito en otro programa de Más Vida el próximo martes, y si Dios quiere, quizá nos veamos en otra difusión de Radio Televisión Vida, o quizá en una reunión o cualquier cosa. Señor. Hasta entonces, Dios te bendiga. Ánimo, ten fe. Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro sanador, y Él está por nosotros. Así que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hasta pronto.